Hola a todos y bienvenidos a otro capítulo de A5X. Me presento, les habla María Paula Ramírez, profesional en marketing y apasionada por el liderazgo. Nos acompaña Daniel Ruiz, cofundador del Centro de Innovación de Colombia y constructor y líder de equipos SEC de alto rendimiento. ¿Cómo estás, Dani? Todo muy bien, ¿tú cómo vas? Todo en orden. En esta nueva sección vamos a estar comentando libros de liderazgo, vamos a hablar de cultura organizacional, pilares comunes, de modelos de liderazgo en general, productividad y muchas otras temáticas que seguramente serán de interés para las personas que nos siguen en este momento. Todas estas basadas en la literatura que hemos hecho a través de los años y también desde nuestras experiencias personales. Todas las semanas van a poder escuchar un nuevo capítulo. Déjenos en los comentarios qué día les gustaría que subamos este capítulo. Y bueno, entremos en materia. Hoy vamos a Perfecto. hablar de un libro súper interesante que es The Culture Code o en español El Código de la Cultura de Daniel Coyle. Este libro habla de algunos de los secretos del éxito de algunos de los equipos de trabajo más famosos del mundo, como lo son Pixar, IDEO, Zappos, y también aplican mucho estos conceptos a grupos exitosos como improvisadores. Entre ellos se menciona, por ejemplo, la Pride Citizens Bridge, Brigade, perdón, no Bridge, sino Brigade. Eh, en este libro plantean además tres pilares básicos que se deben desarrollar para que un equipo logre ser exitoso, que son construir seguridad, compartir vulnerabilidad y establecer propósito. Y bueno, a mí en general me pareció muy interesante el libro, principalmente por la perspectiva que le da a los pilares en general y porque a mi manera de verlo rompe un montón de estigmas que se tienen ante el liderazgo, especialmente en la parte de compartir vulnerabilidad y en capítulos puntuales como el bucle de la vulnerabilidad. Me pareció muy, muy interesante, Daniel. ¿Qué te pareció el libro? Sí, sin duda, creo que es uno de mis libros favoritos. Es un libro, se va un poco más lejos de lo que hemos hablado de liderazgo, de lo que vamos a hablar de liderazgo, y se enfoca un poco más en el tema de construir cultura organizacional, que obviamente, pues, para un líder en una organización es una de sus metas más grandes y es cómo construyó cultura. Me gustaría, sabes, que si pudiéramos tomar aquí un right turn, un girar rápidamente hacia otro lado y es definir cultura, en especial cultura organizacional. Antes de empezar a hablar del libro, no sé si también desde tu lado me puedas decir como qué crees que es la cultura, qué es para ti la cultura. Obviamente pues, se puede ver desde la como nivel país o nivel sociedad, pero si lo enfocas en empresas y en este tema, ¿cómo definirías tu cultura? Pues yo creo que la cultura viene siendo un conjunto de muchas cosas, ¿cierto? Entre ellas muchísimas creencias y dinámicas que se manejan en la empresa en general y en todas las dinámicas de la empresa. Para mí la cultura va mucho y muy de la mano con la manera en la que se comparten, se comunica la gente, ¿cierto? Se comunican los equipos, se comunican los distintos departamentos en una empresa, va en la manera en la que se trata a la persona, va en la manera en la que se trata al cliente, en lo que mueve a la empresa. Pienso yo que eso es mucho de la cultura, pero no sé tú qué opinas. Bueno, yo tengo una definición más corta, no sé si sea algo que lo leí en algún lugar o si me lo estoy inventando, de más que no, pero de más que está por ahí, pero para mí la cultura son procesos grupales en piloto automático. ¿Y qué quiero decir con eso? Es cómo se comporta un grupo en el día a día. Eso para mí es la cultura. Entonces, cuando yo pienso que tú dices como líder quieres crear cultura, estás diciendo que quieres mirar cómo, porque obviamente para obtener resultados tienes que crear un proceso para que llegues a esos resultados. Ujú. Y hacer que la gente tome procesos es complicado, ¿no? Porque eh, se demora y la gente se sale. Bueno, es algo bastante complejo. Entonces, construir cultura es la manera en que logras que se repitan esos procesos que te garanticen los resultados que estás buscando como organización. Entonces, la cultura es eso que la gente se absorbe en ella e inmediatamente empieza a actuar de una manera colectiva bajo esos procesos. Cuando tú tienes una Ujú. buena cultura, inmediatamente ya llega alguien que no tiene nada que ver con la cultura, o sea, que no
no ha vivido esa cultura antes o que no está, pero que la cultura lo absorbe. Cuando estamos hablando de eso, estás hablando de que las dinámicas que todas estas otras personas tienen absorben a la persona nueva, por así decirlo, y es fácil entrar en los procesos, en el ritmo de la empresa, porque no hay ninguna otra manera, esa es la cultura de la empresa. Entonces ahí volvemos mucho a, obviamente en el tema de los interviews y todo eso, pues se hace y se busca mucho lo que se llama el culture fit o el fit cultural, que va mucho como, bueno, nosotros tenemos esta cultura o este grupo de procesos en piloto automático, queremos buscar es las personas que por cualquier motivo, sea porque lo hayan vivido así en sus familias, en sus otros trabajos, tengan esa serie de procesos. Pueden ser incluso hablar de hábitos, ¿no? Los hábitos de trabajo diarios tienen que parecerse. Entonces yo definiría así la cultura y creo que ya en base a una definición como de la que hemos compartido los dos, podríamos empezar a ver como el resto de preguntas y es, bueno, es un libro que habla de, se llama el Culture Code, el código de la cultura. Entonces, el autor se ha enfocado mucho en entender, en explicar, en entender cómo se construyen culturas y obviamente ha explorado muchísimos ámbitos de, de la cultura en diferentes lugares, ¿no? Hay Sí. unos ejemplos muy buenos como otra vez en el ejército, pero este no se enfocó tanto en el ejército, en nada en particular, creo que ni siquiera es el ejército de Estados Unidos por primera vez, sino que habló de un tema de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, no estoy seguro cuál es, pero que cuando los soldados, creo que eran británicos y alemanes, estaban en las trincheras, sucedieron cosas, que de pronto más adelante contamos más en detalle, que solo sucedieron porque se forjó una cultura. Sí. Y yo creo que en base a ese ejemplo nos da, que ahorita lo discutimos más, pero nos dice cómo crear y también cómo romper una cultura, porque al final del ejemplo, no sé si te acuerdas, hablaban claramente de cómo, para que no volviera a pasar eso, cómo hicieron para que, cómo hicieron para que no volviera a suceder. Y eso nos deja claro que cuáles son los procesos para construir cultura. Entonces, a mí me gusta mucho el libro porque es un libro con mucho insight y es un insight que tampoco es tan intuitivo. Muchas veces tú lees estos libros o de self-help, ayuda, ¿cómo se llama? Crecimiento personal y todo esto, Ujú. liderazgo, tal. Y muchos de los libros es como si tienen insights, pero son insights que tú dices como, ah, bueno, esto se veía obvio, ¿no? Era como un recorderis o traerlo a conciencia. Pero a mí me pasa que con el Culture Code, muchas de estas cosas que se hablan no son tan obvias, en especial lo de la vulnerabilidad. La Sí. vulnerabilidad es algo que yo siento que ha cogido mucha fuerza. Hay otra persona que habla mucho de vulnerabilidad y tiene muchos libros sobre eso, del liderazgo y la vulnerabilidad. Se llama Brené Brown y es como súper famosa por esos libros, también muy recomendados. Si de lo que escuchan de este podcast, y obviamente también si se leen el Culture Code, quieren indagar mucho más en temas de vulnerabilidad, ese sería un autor para que la busquen y aprendan muchísimo más. Creo que ella tiene ya mucho más a fondo libros completos sobre la importancia y la efectividad de la vulnerabilidad en diferentes ámbitos de la vida. Entonces, bueno, por ese lado me parece que sí, defino el libro como con muchos insights, con mucha perspectiva diferente hacia construir cultura y no es tan obvio como muchos otros libros que pueden llegar a ser más obvios y por eso creo que es uno de mis favoritos. Ahí mencionaste algo que me pareció, mencionaste un montón de cosas que creo que nos dan mucho pie para debate, pero entre una de las que mencionas es justamente la definición como tal, ¿cierto? La definición Ujú. es tener un grupo de personas que pueden trabajar como bajo los mismos pilares básicos en piloto automático, como le dices tú, ¿verdad? Ujú. Básicamente, el libro plantea en los primeros capítulos que las empresas normalmente toman uno de tres modelos, ¿cierto? Está el Star Model, que es en donde agarran al grupo de los más inteligentes del área. Es decir, yo contrato a la gente más inteligente. Está el Professional Model, en donde básicamente contratan alrededor de habilidades muy específicas. Y luego está el Commitment Model, que es justamente el que mencionan que aplicó o aplicaba Google en su momento. Y son equipos que comparten valores y además tienen vínculos emocionales fuertes, ¿verdad? Ahora, ¿tú crees que ese es el que más se acerca a la definición que tú mencionas de cultura entonces? ¿O cuál te parece a ti que sería el modelo ideal para un grupo? Es que
Me empiezo a reír antes de contestar porque para contestar eso tengo que contar una historia. Entonces se alarga la respuesta como siempre. Pero Ujú. la historia que yo tengo que contar acá es obviamente cómo empieza el liderazgo desde mi lado. Y el liderazgo mío empieza de dos maneras. Empieza una con emprendimientos, porque yo desde muy joven he emprendido. Y el emprendimiento, pues para todos los que lo han hecho, saben que tiene, en especial en países latinoamericanos, tiene un componente y es que en muchos casos, en especial cuando uno lo hace tan joven, eh, escasez de recursos. Tuve la fortuna de siempre que emprendí contar con personas, o sea, no lo tuve que hacer solo, la verdad, por mucho tiempo, eh, pero inmediatamente tú tienes que empezar a motivar y a juntar las personas por algo más allá del dinero. Y la segunda manera en que comencé también la parte de liderazgo fue a través de lo que es Edúcate, era Edúcate y hoy se llama el Centro de Innovación de Colombia. Y es construir una ONG donde tú tienes y buscas equipos de alto rendimiento, porque a partir del 5 nosotros hemos logrado empresas que ya estamos llegando a más de 200 millones de dólares en fondeos para las empresas con las que nosotros trabajamos. Y tú Ujú. solamente logras eso con equipos de alto rendimiento. Entonces tú tienes que formar equipos de alto rendimiento en una ONG a punta de no pagarles, digamos que los salarios más competitivos inicialmente, ¿no? Entonces, todo ese camino, sea el del emprendimiento temprano o sea el de Edúcate, que ahora es 5, eh, me ha llevado a mí a construir una serie de habilidades que van mucho alrededor de la motivación, el propósito, el crecimiento, la visión que tú le puedas compartir a las personas. ¿Cómo logras a partir de eso y no simplemente diciendo, ah, mira, te voy a pagar $20,000 para que me hagas esto? Eh, que es obviamente ese también es otro tipo de motivación, pero tú Ujú. construyes una motivación un poco más intrínseca, comprendiendo a las personas, entendiendo qué les gusta, cuáles son sus sueños y dirigiéndolos hacia los sueños. Entonces, entendiendo eso, pues obviamente te voy a decir que mi manera de liderar y los equipos que yo prefiero son los equipos, el último equipo que tú me comentaste, que es este equipo del compromiso, Ajá. el equipo y de vínculos emocionales fuertes. Vínculos emocionales fuertes para mí puede ser lo que te digo, eh, valores fuertes, una misión de la empresa muy, muy fuerte o una Ujú. misión social fuerte. Entonces, sin duda, para mí ese es el más poderoso. Yo en mi historia como líder y en mi historia como profesional, hemos hecho cosas increíbles, eso sí creo que la palabra increíbles, que uno no piensa que, es más, ni con equipos que ganan muchísimo más dinero y uno piensa que son muchísimo más capaces en un grado de inteligencia o de habilidad. He Ujú. visto los mismos resultados que yo he visto con equipos que tienen un compromiso, o sea, el compromiso siempre gana, para mí el compromiso siempre gana y creo que eso ha sido, no sé si lo dicen en este libro o es en otro, pero hacen muchísimas comparaciones, por ejemplo, cuando hablan de quiénes se ganaron el tema del primer avión y todo eso, ¿cierto? Y tú tenías un equipo de Harvard, una empresa de Harvard, con todo un equipo de Harvard muy bien fondeados, y después tú tenías como a los Wright Brothers, que era pues como un equipo de unas personas en una finca, una granja en Estados Unidos, muy pocos recursos y como que, bueno, quienes llegaron a tener la primera aeronave. Vuelvo y digo, no estoy seguro que la historia sea 100% así, pero son muchos comparativos de ese tipo que tú logras ver en la literatura, que te dan una idea de lo que yo estoy diciendo. Yo lo he vivido y las personas, también tengo mucha historia porque las personas que llevaron ese grado de compromiso, todas son súper mega exitosas en este momento y eso me hace muy feliz. Pero sí, o sea, los resultados de un equipo comprometido son increíbles y la verdad yo voto por esa, todo, o sea, cien por no, ciento no, sin duda, 100%. Pues justamente en el libro mencionan el éxito que tuvo Google por tener este mismo o por adaptar este mismo modelo que fue como en la Mm, carrera de optimizar los anuncios.
Y es Ujú, ujú. justamente el ejemplo que ellos dan es como hay una empresa que está súper cerca de lanzarse ya al mundo de los anuncios, que es como el que va liderando todo el tema de los anuncios para optimizarlos, para que sean mejores. Y como Google empieza a ver esos anuncios y a decir, no, esto está horrible, o sea, estos anuncios son de asco. Y un día alguien se sienta y se queda pensando en un comentario o ve una notica que dice como que los anuncios apestan y eh, se mete en la cabeza que yo creo que yo puedo arreglar esto y trabaja de corrido hasta que le encuentra la solución. Yo pienso que es justamente eso lo que uno busca y es encontrar personas que realmente tienen esas mismas ganas o ese mismo impulso, ese mismo uh, drive, ¿cierto? Que los lleva realmente a hacer las cosas con la misma pasión que los demás. Ahora yo pienso que hay un tema, porque también mencionaste al principio, que a la larga generar cultura, por ejemplo, cuando estás creando un equipo desde ceros, es más sencillo, entre comillas, hacer este filtro de que sea una persona que esté enfocada, ¿cierto? Una persona que yo sé desde el principio, que yo percibo desde el principio que va a tener ciertas características o que tiene ciertas creencias o ciertos valores en común. Pero pasa a veces también que tú agarras un equipo que ya existe, ¿cierto? Hay líderes que trabajan en empresas donde ya tienes un equipo asignado. Y mencionabas Ujú. que algo muy complicado es, bueno, no muy complicado, pero algo que puede ser complejo en el proceso de la cultura, es que a la larga la cultura se vuelve un hábito y desarrollar hábitos Ujú. es difícil para todo el mundo generalmente al principio. Sí. Es decir, empezar a desarrollar hábitos saludables, a comer mejor, a levantarse más temprano, son cosas que a la gente le cuestan. ¿Cómo haces tú como líder para desarrollar estos hábitos en los demás? Pues yo creo que los hábitos se desarrollan siempre con repetición, o sea, repitiendo algo muchas veces y eso es lo que a veces es como lo que puede verse mamón del liderazgo y es, ejemplo, nosotros tenemos dentro de los equipos que yo lidero no es, ha sido algo que ha sido recurrente en las últimas empresas que lo he hecho y es, nosotros tenemos una reunión que también lo saco de la cultura, creo que está la cultura Toyota, que se llama Kaizen. Kaizen es como crecimiento, algo así. Yo nunca Sí, soy muy exacto con los términos ni con los facts o los hechos en la historia, pero sí Kaizen es con el concepto general. por si acaso. Eso. ¿Cómo? Kaizen es mejora continua. Eso, sí, crecimiento, crecimiento. Entonces, nosotros tenemos una reunión que siempre la denomino como el Kaizen Meeting, la reunión de Kaizen. Me gusta porque el nombre es bastante disruptivo. Mucha gente no lo conoce, entonces como el Kaizen, ¿qué es eso? Lo recuerdan fácil, pero es una reunión que sucede todas las semanas, donde prácticamente se repite lo mismo cada semana. Y estos son nuestros valores, estos son nuestros objetivos, estos son nuestras ceremonias. Primero las analizamos y proponemos otras diferentes si alguien está en desacuerdo con ellas. Están en desacuerdo con los valores, piensan que estos valores no nos representan. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Repasémoslos porque no los estamos viviendo. Ujú. Estos son nuestros objetivos. Muchas veces los objetivos no los podemos cambiar porque son los objetivos de la empresa. Más bien entendámoslos y miremos cómo los atacamos. Y ahora Okay. entendamos que tenemos unas ceremonias. Cuando yo le digo ceremonias a las reuniones, y muchas veces tampoco son reuniones, pueden ser eh, ceremonias en Slack o en una aplicación de mensajería, donde a cierta hora hacemos X mensaje, bueno, cosas así. Yo Ujú, le digo ceremonias a todo ese conjunto de cosas, de actividades que hacemos como equipo. Entonces ujú. tenemos estos objetivos y tenemos estas ceremonias. Los objetivos no los podemos cambiar, pero las ceremonias son las que es nuestro camino para llegar a los objetivos. Esas sí las podemos cambiar. Ah, no las quieren cambiar, creen que como equipo piensan que esas son las ceremonias adecuadas. Sí, no las estamos haciendo bien, repitámoslas. Esta reunión sucede con mucha frecuencia, como te digo, o sea, frecuencia cada semana sin falta. Ah, tenemos mucho trabajo, no importa, se unen. Ah, tal cosa, no importa, se unen. La reunión siempre sucede. Entonces, se repite y se repite y se repite y se repite. Y eso en conjunto con otro tipo de cosas como las métricas nos ayudan a decir, mira, estamos repitiendo esto, estamos haciendo también estos ajustes y estamos viendo estos numeritos que nos dicen que estamos mejorando.
Ok. Entonces, ambas cosas creo que son potenciadores para crear el hábito final, porque tú lo repites y puede que al principio sea como cada semana, pero después te das cuenta que lo has repetido ya, no sé, 8 meses. Y Sí. 8 meses son 8 meses de repetir un concepto como comunicación. Uno de nuestros valores es que nos comunicamos con muchísima frecuencia. Ujú. Bueno, ¿quién nos está comunicando con mucha frecuencia? Y tú empiezas a ver cómo, o sea, cómo gradualmente aumenta la comunicación. Entonces, ¿cómo se crean estos hábitos? Pues es difícil porque mucha gente quiere que entrar y en una semana decir, hice esto, 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 y ya la empresa está, volando. Pero muchas Ujú. veces ese no es el caso. El caso es entender que es sí tener claras las ceremonias, porque hay que tener ceremonias, y repetirlas, ser constante en las ceremonias. Que es que los martes hacemos esto, los martes lo hacemos sí o sí, siempre. Los lunes esto, el jueves en la mañana esto. Ser muy constante, muy consistentes de que sí o sí esos tipos de cosas se van a hacer. Entonces, consistencia, claridad en la comunicación de lo que sean objetivos, actividades, ceremonias y valores. Y no, esa es la receta. Bueno, Interesante. y creo que la última sería medirlo. Medirlo para que la gente tenga esa noción del progreso. Y la noción del progreso sirve como ese impulso, esa gasolina que le sigues echando, ¿no? Para que no sea Sí. solamente, repite y repite y repite, pero ¿qué pasa? No, repite y repite y repite, pero siempre que revisamos resultados, vamos es para arriba. Entonces, esa combinación de eso es lo que para mí hace que se construya el hábito, y cuando el hábito se construye en un grupo de personas se vuelve cultura. Digamos que, bueno, esto ya nos saltaríamos varios capítulos, entonces voy a retomarlo más adelante. Eh, pero otra cosa que se menciona, como para seguir el hilo de lo que, de cómo se estructura el libro, hay algo que se menciona, y no solamente en este libro, sino en muchísimas otras lecturas, y es el tema de generar un ambiente seguro y crear un sentido de pertenencia, ¿cierto? En el libro puntualmente se plantean escenarios en donde hablamos no solamente de construir un sentido de pertenencia, sino de diseñarlo, que creo que va muy de la mano con, no es simplemente que la gente sienta que pertenece al lugar, sino realmente para pertenecer al lugar tienes que cumplir con una serie de requisitos, ¿verdad? A mi manera de verlo, eso es como lo que significa el diseñarlo, pero quiero saber cómo entiendes y cómo aplicas tú estos conceptos a nivel laboral, el diseñar y el construir el sentido de pertenencia. Claro. Bueno, esa es muy buena y me lleva a algo que también viene sucediendo y viene siendo un tema. Lo bueno de estas conversaciones es que para mí son temas muy frescos, son Ujú. temas de experiencia, pero también son temas, como siempre, frescos que se están haciendo todos los días. Uno de los temas más difíciles cuando hablas de pertenencia, para mí es también cómo haces para que la gente ingrese a la empresa, al equipo. Entonces, yo siempre he visualizado mis equipos, si tú lo puedes llevar a superhéroes o a lo que quieras, como ese grupo selecto, ¿cierto? Tú puedes ver como, no sé, como los X-Men o el 1%, cualquier tema que tú te Ujú. imagines para que veas solo es un grupo selecto. Yo siempre los he Sí. visualizado así, yo siempre he dicho, listo, esto es un equipo élite. Y como equipo élite tenemos cierto tipo de cosas que nos van a identificar. Yo creo que ahí están los valores o los principios. Entonces, me gusta mucho siempre hablar con el equipo de los principios, esto nos define a nosotros, uno de esos siempre es la excelencia, eh, contar qué es la excelencia y después ratificarla con ceremonias, ¿cierto? Principio, ceremonias que validen ese principio o que lo hagan que se vuelva vivo, que no sea solo una cosa ahí, sino que se viva. Y yo pienso que la pertenencia se empieza a generar cuando cada una de las personas que hacen parte del equipo entienden que, ese principio es ellos. Porque la empresa a la final la empresa es solo el equipo, eso es lo único que existe en la empresa, no el equipo. Y el equipo son esos valores. Los empiezas, como vuelvo y te digo lo que hablamos ahorita, lo repites, y los empiezan a vivir. Y después se dan cuenta de que sí es así. Y se dan cuenta que si es así con toda una serie de procedimientos y, como te digo, todo esto se diseña. Tú diseñas las ceremonias. Ceremonias. Hablando pues en una ceremonia, la ceremonia o la reunión de retrospectiva.
¿Retrospectiva de qué? De la última semana, de las últimas 2 semanas, del último mes, cualquiera que sea la ventana de tiempo que la empresa decida, pero que hayan retrospectivas frecuentes. ¿Para Ujú, qué? En esa retrospectiva se mide la excelencia, se mide el crecimiento, se mide muchos otros valores o principios que la empresa pueda tener y se destaca ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, ¿no? En los equipos que yo he tenido siempre hacemos un proceso de destacar. Cuando tengamos retrospectiva, se selecciona el MVP. El MVP es un término pues, en inglés que es Most Valuable Player, el jugador más valioso. Y se usa un tema muy, muy bonito y es que las mismas personas del equipo, cuando se tienen lo que son los one-on-ones o los reuniones uno a uno, yo pregunto, mira, ¿a quién nominas como, no sé, para los que se dieron, los latinos que se dieron como protagonistas de novela, cualquier cosa de esas, donde era el cara a cara, aquí en vez de hacerlo negativamente se hace positivamente? ¿A quién nominas para que es la persona más destacada de este lapso de tiempo? Nomino a tal persona. Tin, 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 tin. Entonces después tú llegas y en cada retrospectiva resaltas, casi siempre son personas diferentes, porque la gente se motiva al ver que se está resaltando los valores de la empresa. Entonces tú le dices, se resaltó a Pedro, a Pablo, al que sea, ujú. porque están viviendo tal. Entonces mira que cada cosita que así parezca pequeña, esas cosas son tan pequeñas que la primera vez que las haces parecen bobas. Pero cuando empiezan a pasar 3, 4 veces y tú ves que la gente se empieza a emocionar porque tú haces, antes de pasar a decir quién es, le pones un poco de misterio y la gente es como, uy, no sé, voy a ser yo, voy a ser yo. ¿Ta? Y eso los impulsa a que la otra vez quieran ser ellos. Son cosas muy pequeñas, pero se diseñan con conciencia y pensando en ese tipo de cosas. Otro tema muy importante es dejarle saber a todo el equipo lo difícil que es entrar al equipo. Entonces, volvemos a los temas de los equipos de militares en Estados Unidos. Ujú. El mito, la mitología y lo que se dice en todo lugar, por ejemplo, los grandes sentidos de pertenencia de alguien que estudia en Harvard o de alguien que estudia tal. ¿Por qué? Porque el filtro es una de las cosas que más crea pertenencia, porque tú dices, aquí no entra cualquiera, yo soy Sí, único claro. y este grupo de personas somos únicas. Eso mismo pasa en las empresas y muchas veces no se hace énfasis en eso o no se ve o no se vuelve tan visible. A mí me gusta mucho que sea visible y que la gente diga, y yo siempre que entra alguien nuevo, todo el resto del equipo digo, ustedes hacen parte del filtro todavía de esta persona. ¿Por qué? Porque en nuestros procesos de selección no terminan cuando se hace la contratación, sino que van meses después de que la persona entra y tiene un periodo de prueba donde todas las personas lo califican, donde todas las personas lo evalúan y otra cosa muy importante, todos son parte del proceso. Entonces, más pertenencia aún. No Sí. solamente aquí es súper difícil entrar, sino que yo también digo quién entra y quién no entra. Entonces, vuelvo y digo, cada cosa de estas que te acabo de decir están pensadas y diseñadas para promover la pertenencia del equipo. Digamos que eso, creo que tú me habías comentado ya antes esta estrategia de preguntarle a cada quien para escoger al MVP de la semana. Y es algo que yo he visto, por ejemplo, en muchas empresas de las que he trabajado, que se hace, pero como que no funciona tan bien, ¿cierto? Y yo pienso que es justamente lo que tú mencionas y es meterle este misterio, hacerlo parte de la ceremonia. Tengo que decir y tengo que mencionarlo, ceremonia, porque ceremonia y no rutina. No, no lo critico porque me gusta, la gente tiene este impacto súper negativo sobre la palabra rutina, cuando las rutinas no son negativas realmente, pero porque le llamas ceremonia y no rutina. Porque tiene el lenguaje y la comunicación también tiene ese componente interesante y es que las palabras a veces tienen como un historial, ¿no? Casi como tú lo dices, tienen un bagaje y el bagaje o el tabú puede ser positivo, puede ser negativo. Ujú. Entonces, a mí me parece que tener ese tipo de cosas presentes es poderoso y te permite a ti seleccionar palabras, unas que sean más, vuelvo y uso el tema que es un poco más trillado hoy en día, disruptivas, pero disruptiva quiere decir que rompen un esquema o que se salen de algo. Vuelvo y digo, el Kaizen Meeting es tan extraño que lo vuelve misterioso e interesante a algo que yo le podría llamar como no, la reunión de repasar valores y principios
por favor asistan así sea aburrido. Ese podría ser el título de la reunión. Entonces se llama el Kaizen Meeting, ¿no? Y eso cambia un poco la percepción. Y yo pienso que lo mismo con ceremonia, es una palabra que me gusta mucho. A veces cuando tú piensas en ceremonia, piensas en ese evento donde quieres estar y hacer algo importante para tu vida, ¿no? O sea, la ceremonia de grado, la ceremonia de la boda, la ceremonia es un poco más positivo, un poco más emocionante, un poco más de todo esto. Entonces, cuando yo le digo las ceremonias, pues estamos dándole como un impulso emocional a la palabra y a lo que se hace un poco más. Ok, ya tenía que mencionarlo. Ok. Bueno, hablemos un poquito del tema de la vulnerabilidad, ¿cierto? Sí. Que a mí personalmente, para mí es de los estigmas más grandes que rompe el libro. Eh, para mí, por ejemplo, fue un tema muy nuevo leyéndolo acá, y es el mostrarse vulnerable. Realmente el libro Ujú. lo que plantea es que el líder debe mostrarse vulnerable, debe saber proyectar su vulnerabilidad también, ¿cierto? Sí. ¿Por qué te parece a ti que eso es tan importante? ¿Es realmente positivo y hasta qué punto es positivo? ¿En qué momento deja de ser, no sé, en qué momento me vuelvo el líder en donde esta persona nunca sabe lo que hace, esta persona no sabe nada de esto, ¿cierto? Sí, ¿Cómo evitas caer en eso? sí, sí, sí. Aquí hay un tema, no sé si es el que se dice en este libro, yo siempre mezclo los ejemplos también, pero hay un ejemplo muy bueno de algún libro, creo que sí es este, que habla de un vuelo. ¿Mm? eh, El vuelo de y sí, o algún vuelo. Pero habla creo que ahí lo utilizaban para hablar de la vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque creo que en este ejemplo estaba pues el avión tuvo un vuelo de cosas malas que sucedieron, perdieron como todo lo que existe para manejar un avión. Y estaban pues el cockpit crew, son las personas los pilotos, eh, ¿cómo se dice? Cabina de piloto, ¿cómo se dice eso en español? El cockpit, la cabina del piloto, la cabina. Sí, el personal de cabina. Eso sí, el personal de cabina. O sea, los pilotos estaban allá intentando. Una de las personas que estaba como pasajero, en realidad era una persona muy experimentada en simulación de choques y aterrizajes de avión, por suerte. Pero bueno, no solo basta eso, la persona, uno se paró, fue y dijo, mira, yo soy esta persona, tengo estos credenciales, podría ayudar. Entonces aquí empieza el proceso de vulnerabilidad. La vulnerabilidad es importante cuando cuando la vulnerabilidad tiene ese componente que va con otra palabra que también son dos palabras que son demasiado positivas, pero que no se ven tan positivas comúnmente, que es la vulnerabilidad y la humildad. Entonces, Ujú. dentro del sistema de jerarquías humano, nosotros tenemos pues estos rangos, estos roles y la jerarquía. Las jerarquías son más pesadas dependiendo de la cultura. Aquí sí hablo de culturas más a nivel sociedad, ¿no? Entonces, cultura latina, cultura norteamericana, cultura europea, más hacia ese tipo de generalizaciones, las jerarquías son más pesadas en diferentes culturas. Hay Ujú. culturas que son súper rígidas en las jerarquías. Por ejemplo, tú nunca le puedes contestar a un adulto o a tu papá, o si es tu jefe, solo agachas la cabeza. Hay culturas que son súper abiertas, entonces muy abiertas, es decir, no me importa si es el jefe o mi papá, si dice algo malo, yo se lo voy a decir de una. Eso es cultura y eso es como el convenio social que tienen ese grupo de personas. Eso es importante como destacarlo, entendiendo pues cuando hablamos de los pilotos, tú tienes el primer comandante, segundo comandante, tampoco me sé cuáles son exactamente los rangos de los pilotos, pero tú tienes el capitán, capitán, después tienes como el subcapitán y bueno, los de ahí para abajo. Sí. En este caso, pues el capitán, el primero, el primer oficial, como se le diga, es la persona que tiene la necesidad de la responsabilidad, es su responsabilidad llevar esa nave segura de un lado a otro. Esa es su Ujú. responsabilidad. Y también tiene pues como la jerarquía de que él da órdenes y la gente le obedece. Lo mismo pasa, por ejemplo, mucho en el sector médico. Muchos de estos sectores tienen esos rangos y es claro. Ahora, una persona de estas en un nivel de estos de estrés puede, digamos que si le faltan estos dos componentes que yo decía antes, humildad y vulnerabilidad, pueden decir, no, listo, yo soy el capitán, es mi responsabilidad, entonces tengo que empezar a tomar decisiones y
pues no importa si es la mala decisión, pero igual la tomo. ¿Qué es lo que empieza a suceder? Que me parece que sucede muy bien en este ejemplo, y lo voy a usar el ejemplo para contar un poco también ya después a mi experiencia y ya más a un mundo más de de tecnología, como lo veo yo. Pero en este ejemplo hay muy bien, porque la persona que les decía que tiene esa experiencia en aterrizajes de aviones y momentos de pánico, le dice a la azafata, le dice, mira, yo tengo esto, por favor dígales a ellos que si les ayudo. Una persona como un capitán que no tenga humildad, que no tenga vulnerabilidad, que no tenga esos procesos, podría decir simplemente no, esto lo resolvemos nosotros somos estas personas, por favor dígale a ese señor que se siente y no moleste. Pero aquí Ujú, empieza bien, porque dice, sí, necesitamos toda la ayuda posible, hágalo pasar. Entonces, tú me preguntas, ¿qué es la responsabilidad de un líder? Tomar decisiones. Primera decisión que sí tomó, aceptar la ayuda. Entonces tú ujú. dices, bueno, si el líder no sabe, entonces ¿para qué está? Pues el líder está para tomar esa decisión. ¿Acepto ayuda o no acepto ayuda? Un mal líder no acepta ayuda. Un buen líder sí acepta ayuda. Entonces, Ajá. mira la claridad que hay entre, bueno, si eso no es un líder, sí lo es, claro que sí. Tomó la decisión correcta. Eso es al final lo único que hace o sea, no lo único, pero eso es de las cosas más importantes que hace un líder, tomar decisiones. Es buena decisión. Y después, si tú escuchas el libro y vas entendiendo un poco más cómo fue la dinámica de ellos, uno manejaba muy buena comunicación, lo que llaman ahí, creo que llaman ahí notificaciones. Sí. Notificaciones era simplemente pedacitos muy cortos con la información justa y necesaria que tenía cada uno que comunicarle a las demás personas para que todos pudieran operar a un ritmo, a una velocidad, pues, lo más rápido posible. Eso es súper interesante, o sea, uno puede desglosar cada parte de esto y traducirlo a una empresa. Notificaciones y manejar una comunicación de esas, yo sé que se sale del tema, pero es tan importante que, bueno, lo voy a anotar y no voy a seguir con eso, pero es súper importante, tenemos que hablar de eso en algún momento. Ok. Pero bueno, hablan de, ellos tienen esas notificaciones y dentro de las notificaciones tú escuchas muchas veces al capitán, o sea, al líder, como decir cosas, como hacer preguntas, como no tengo ni idea de cómo funciona esto, quién tiene ideas. Segunda cosa, la segunda manera de tú poder tener, si tú sabes que tu objetivo es llevar la nave a, seguramente al otro punto, o sea, de manera segura al otro punto, ese es tu objetivo. Ahora, si tú sabes que en ese gap de tu objetivo se presenta algo que no sabes, puedes improvisar. Eso es lo que haría Ujú. una persona, o sea, una persona sin confianza, que no tenga confianza en sus habilidades. Una persona con confianza, humildad y todo esto que te digo, acepta que no lo sabe y dice, no, lo mejor que puedo hacer para cumplir mi objetivo es hacer la pregunta. Voy a hacer la pregunta. Que es que no, que es que la suposición es que el capitán tiene que saberlo todo, no, pues eso es una mala suposición. Sí tiene que tener experiencia, pero la experiencia también está en poder discernir cuándo hago preguntas y cuándo no. Cuando no tengo ni puta idea de qué es lo que voy a hacer, hago la pregunta. Y eso fue otra buena decisión. Otra vez, está liderando, aprovechando que tiene otra gente que puede tener mucha experiencia, en especial una persona que está todos los días haciendo simulaciones de choques, hacerle una Ujú. pregunta de esas como, "Maric, no tengo ni idea cuál es su punto. Tal cosa. Listo, perfecto, hagamos eso. Pin, vuelve a triunfar. Entonces yo uso, aquí ya cierro el ejemplo, pero lo uso para decir como que, a ver, volvemos a un tema. El líder no tiene que ser la persona más experimentada en ninguna de las áreas que estén ahí, pero tiene que ser una persona experimentada en este tipo de conocimientos de qué hago cuando no tengo la respuesta. Y eso que hizo ese piloto es de las cosas más importantes que se hace. Entender Ujú. que muere primero el ego y gana la humildad y saber que mi objetivo final, ejemplo, si yo soy el líder de tecnología de una empresa, mi objetivo final es entregar el mejor producto técnico que pueda a los usuarios de mi empresa. Ese es mi objetivo final. Dentro de ese objetivo y todo lo que pasa día a día, hay un millón de cosas que yo no sé. Ahora, Ujú. yo puedo decir, no, yo quiero quedar como el que sí sabe, pero no sé, y me voy a inventar un montón de cosas, pues yo simplemente voy a hacer lo que hizo el capitán ahí. Digo, aquí alguien sabe, quién tiene ideas, quién propone, quién tal cosa. Obviamente, vuelve y pasa algo. Si al capitán del avión no hubiera existido esta persona que tenga las respuestas,
seguramente le toca a él tomar una decisión. Puede que, como tiene menos información, seguro puede ser no tan buena como la que toma con esta otra persona. Lo mismo Sí. pasa en todas estas circunstancias. Como líder, a la final, tú haces la pregunta, ¿quién tiene la idea? Ah, yo tengo una idea. Sí, ¿estás seguro? Sí, listo, entonces vamos por esto. Nadie alza la mano, igual te toca tomar una decisión. Ujú. Entonces, creo que ese es el balance y ese es como yo me acerco a esto, entendiendo que el objetivo final es lo que se tiene que cumplir, esa es mi misión, ese es mi objetivo y lo voy a hacer apoyándome en el equipo. Y pienso que este tipo de cosas muestran la vulnerabilidad porque le ganan al ego y el ego siempre está atado a una misión individualista. Entonces yo creo que ahí se empieza a desenlazar todo. Cuando yo digo, no, la misión del equipo es entregar el mejor producto técnico, esa es la misión del equipo. La mía y la de mi ego es hacerme ver como la persona más inteligente de la habitación, del meet o lo que sea. Sí. La vulnerabilidad se genera cuando el equipo se da cuenta de que esa persona que tiene ahí acabó de dejar morir parte de la misión de su ego por ganar como equipo. Y ahí es cuando yo digo, ok, yo sigo a esta persona, ok, yo quiero hacer parte del equipo de esa persona. ¿Por qué? Porque Ujú. claramente no hace lo que hace la mayoría de gente, que dice, no, yo sé esta respuesta, no escucho a nadie más. Ah, no, deja morir ese ego y esa parte más individualista y se va porque intentemos maximizar las oportunidades de que ganemos como equipo. Sí. Eso para mí es esa balance entre la vulnerabilidad y, bueno, de pronto una persona que sí no tenga ni idea de nada. Ok. Eso último que mencionas para mí es lo más valioso de la vulnerabilidad y es que en el momento en el que yo realmente me muestro vulnerable, le permito a los demás mostrarse vulnerables conmigo también, ¿cierto? Y yo creo que eso en un equipo es súper importante. Volviendo al ejemplo del piloto, por ejemplo, si él dice, sí, no, ya, yo soluciono todo, y va aquí como mirando cómo va el avión, ¿cierto? Y el copiloto dice, pues pucha, yo creo que esto va a salir muy mal. El copiloto va a decir, pero es que si mi piloto está tan tranquilo, yo tengo que guardar la calma, ¿cierto? Yo sé lo que estoy haciendo. Va a entrar en ese mismo mood de que tengo que saber así no sepa. Mientras que si el piloto realmente muestra mira, yo no sé qué estamos haciendo, no sé cómo vamos a salir de esto, entramos como en un ciclo de cooperación, ¿cierto? Donde todos tenemos nuestras falencias, todos tenemos un miedo, todos tenemos una preocupación, todos somos vulnerables de alguna manera y hay el espacio para hacerlo, ¿sí? Y ¿De eso acuerdo? mismo era este nuevo espacio de cooperación. Para mí, en lo personal, de todo el tema de la vulnerabilidad, eso es lo que me pareció como más interesante y es el mostrarse vulnerable es súper positivo porque le abres este campo a las demás personas a que se muestren vulnerables también. Lo que tú mencionas demuestra que yo puedo poner la vulnerabilidad por encima de mi ego, puedo poner la vulnerabilidad por encima de mis creencias, ¿cierto? Y realmente hacer las cosas con el fin de conseguir el resultado como de la manera más apropiada o el resultado que realmente tenemos en común. Eh, y mencionaste también el tema del ser como individuo, ¿verdad? Como que si yo me veo como individuo, yo tengo unas creencias y unos valores. Ahora, hay algo que ellos mencionan en dos capítulos distintos y es el desarrollo de la cooperación individual y el desarrollo de la cooperación grupal, porque se menciona que ambas son importantes. Desde lo personal, yo lo entiendo un montón porque yo he trabajado con personas que tienen muy fuerte y muy arraigada la cooperación grupal y en cambio fallan mucho en la cooperación individual, en la parte de lo que yo llamaría la autogestión. Hay gente que de pronto por querer ayudar al grupo y por querer ayudar a los demás, tiene más dificultad para hacer lo que tiene que hacer, ¿cierto? No sé si me hago entender en este punto. Pero bueno, yendo al tema de la cooperación individual o de la cooperación grupal, ¿cuál te parece a ti más importante, por ejemplo? Bueno, antes de pasar a eso, hay un punto que se me escapó de la pregunta anterior que sí me gustaría dejar claro. Y Ajá. es, yo dije que el líder no tiene que tener todas las respuestas, pero quiero dejar claro que también el líder, volviendo al tema del piloto, esto me parece muy importante, por eso hago la salvedad, es que Ujú. obviamente esa persona no puede ser un idiota.
¿cierto? Y cuando digo un idiota, tiene que tener la experiencia suficiente para poder tomar decisiones. Un ejemplo con lo que estamos hablando del piloto es que si él hace la pregunta y la persona que le responde, en este caso, pues esta persona que tenía o parecía tener experiencia, le dice algo totalmente pendejo, o sea, no, vamos a picar el avión hacia abajo y la gravedad nos va a llevar hacia arriba. O sea, yo no sé nada de aviación, entonces no puedo dar un ejemplo concreto, pero ese líder, en el momento en que hace la pregunta, no, ¿alguien tiene idea de cómo hacer esto? Y alguien da una idea, el líder sí tiene que tener tiene que juzgar la idea, ¿no? Y decir, ah, ok, Claro. está bien, hagámoslo. O no, qué idea, o sea, o no, esta idea no tiene nada que ver con nada. Y eso pasa en cualquier ámbito, ¿no? Entonces uno puede decir, ah, no, si eso es liderar, simplemente hacer preguntas, pues uno, tienes que tener suficiente experiencia para saber cuáles son, qué preguntas hacer, que no todas las preguntas son iguales. Y dos, cuando recibas respuestas, tienes que también juzgar y tener una capacidad de discernir cuáles son mejores y peores respuestas. No solamente estás en hacer respuestas y, ah, sí, alguien respondió, sí, respondió, ah, bueno, hágale. Sí, No, y yo creo cierto, que tampoco es así. eso está como para mí va muy de la mano y pues lo dijiste indirectamente mencionando que el líder, siempre el rol del líder o uno de los principales roles de un líder es tomar decisiones. Y pues tiene que tomar buenas decisiones, ¿cierto? Y tiene que tomar decisiones justificadas y tiene que realmente tener una experiencia de por medio para poder tomar cualquier decisión de manera positiva. Eh, digamos que aterrizándolo a algo más de la vida cotidiana, es como que yo, por ejemplo, que nunca he trabajado con, no sé, fabricando zapatos. Mañana yo llego a liderar un grupo y les digo yo, bueno, la producción está muy mal, ¿qué vamos a hacer? Y todos dicen, no, es que hay que diseñar un nuevo zapato desde ceros porque este está muy complicado de diseñar. Pues yo como líder tengo que realmente sentarme a mirar si esa es una buena decisión o no, ¿cierto? Si esa sí es Claro. la solución. El hecho de que alguien me diga, no, esto es lo que hay que hacer, no significa que yo como líder diga, ah, ya, listo, no más, paren toda la producción. Todo el mundo siéntese a Ujú, diseñar su zapato favorito. Pues es de eso, es acuerdo, realmente usar tus conocimientos previos y como líder tienes que tener un conocimiento previo también. Pero de bueno, acuerdo. No, no sé si lo definiría como cooperación, pero es como, a mi mente es como, bueno, está el tema de hago lo que yo tengo que hacer o le ayudo a mis compañeros a hacer lo que ellos tienen que hacer, ¿no? Así es como que se simplifica la cuestión que decías, ¿correcto? pues digamos que no se va tanto a ese extremo, ¿cierto? Pero es encontrar el balance. Lo que Por eso pues no, no, claro, pero la pregunta que tú haces es la diferencia que hay entre estas dos cosas, o sea, en cuál escojo como prioridad. Yo creo que me robo un concepto un poco, creo que del budismo, y es mucho de que para poder ayudar a los demás, primero tienes que empezar ayudándote a ti. ujú, Eh, y hay que recordar que pues, a mí me voy mucho como a ese pensamiento como de un equipo de deportivo. Y cada persona tiene un rol, digamos, un equipo de baloncesto, donde son pocos jugadores. En uno de fútbol también, aunque son más y de pronto se pueden cubrir más. Un equipo de pocos jugadores, eh, cada persona cumple un objetivo. Y tú a veces te memorizas tanto jugadas y tal cosa que tú haces el pase, y esto lo compartimos mucho con un compañero de trabajo. Tú haces el pase, tú no miras, tú haces el pase porque sabes que la otra persona está en ese lugar. Tú ni siquiera ujú. miraste si sí estaba o no. Es simplemente que el rol de esa persona era estar en ese lugar. Y somos un equipo. Y yo confío, yo lanzo porque ya sabíamos que tú ibas a estar ahí. Entonces, cuando tú me dices, le ayuda a los demás o me ayuda a mí mismo, muchas veces, si ayudarme a mí mismo es bajo el concepto del objetivo grupal y de alcanzar el objetivo grupal. En este caso, para el ejemplo que estoy dando, lo es, porque estar en la posición que debe estar es parte de que el equipo gane. Entonces yo muchas veces no lo veo como una cosa de que o es esto o es lo otro, es casi que uno solo. Sí creo que empieza por yo entender cuál es mi responsabilidad para que el equipo triunfe. Ujú. Y ya después vienen los otros temas como, bueno, si veo que un compañero está enfermo y está un poco más bajito, si me voy al ejemplo de el equipo de baloncesto,
Muchas veces, no sé, todos nos podemos tomar diferentes chances de lanzar los 3 puntos, que es desde más lejos, para los que no vean mucho baloncesto, que es desde más lejos. Yo tampoco veo mucho, pero algo sé. Entonces los 3 puntos es desde más lejos. Muchas veces, no sé, mi compañero que es el mago de los 3 puntos no está tan bien. Puede que esté un poco enfermo, puede que tenga algunos problemas emocionales. Entonces ahí Ujú, empieza el tema. Listo, yo estoy cubriendo mi posición al 100%. Puedo dar un poco más para que pueda ayudarle a esta persona y podamos lanzar 3 puntos. Sí, sí lo puedo hacer. Y lo puedo hacer sin descuidar mi posición. Ah, ok, voy a hacerlo. Voy a dar un poco más de mí porque lo puedo hacer. No descuido mi posición y le ayudo al equipo a reponer ese pequeño porcentaje que mi compañero en esta ocasión no es capaz de dar. ujú. Esa dinámica que acabo de dar creo que cubre el balance y también la lista de prioridades que yo vería en un equipo. Y así lo intento ver en todos los equipos, como listo. Cada uno de nosotros tiene, ya sabe qué es lo que hay que hacer esta semana o estas 2 semanas, vamos a hacerlas. Y obviamente hay unos que ustedes que terminan antes, unos que terminan después. Los que terminan antes cubrieron su posición, por favor pasen a ayudar a ese compañero que puede que puede haya estado enfermo, haya tenido problemas en la casa, lo que sea, y no pudo darlo todo. Y Ok, muchas veces eso se rota. Esa es la filosofía. ok. ¿Y cómo construyes tú esa filosofía de cooperación en un equipo? Es decir, listo, ya entendimos que a lo mejor no es ni ir mucho hacia la cooperación individual, ni mucho hacia la cooperación grupal, pero en general, para desarrollar esta cooperación en un equipo, ¿de qué manera lo haces? Solamente se gana cuando el equipo gana. O sea, no hay, no hay triunfos individuales a menos que haya un triunfo grupal. Esa es la manera que más fácil se crea cooperación. ¿Por qué? Porque la gente entiende que solamente se celebra cuando gana el equipo, ¿cierto? Tú no ves un jugador muy bueno en un equipo que nunca gana, que pierde, que esté contento, porque no, o sea, no se mide, no tiene el mismo tipo de reconocimiento que el equipo que gana. Entonces yo Ujú, siento que está muy atado a cómo tú celebras el que ganen, ¿cierto? Y cómo mides. Y sí o sí se tiene que medir primero por el equipo y se tiene que validar los resultados como equipo. Y yo siempre reitero esto, vuelvo y lo digo, en el Kaizen Meeting, yo reitero y reitero y reitero, yo digo, esos son nuestros objetivos, son nuestros objetivos. De ahí para adelante cada uno tiene un pedazo que jugar. Ah, es que yo gané, yo hice todo lo mío, qué bien, pero no logramos nuestros objetivos como equipo. Fallamos todos. Ah, pues es que yo hice lo mío, no importa, falló. Ah, pero falló. Que no, que falló, que no importa. ¿Sí me entiendes? Yo les dejo eso claro. No, nada que excusa. Ah, pero es que yo sí hago lo mismo, no importa. Fallamos, todos fallamos. Yo fallé, todos fallamos. Ah, falló uno, fallamos todos. Y eso es sí. lo que hay que, ese es el concepto que hay que tratar. Ah, teníamos planeado celebrar porque íbamos a cumplir este gran objetivo. Ah, es que el 90%, 95% de las personas lo hicieron, pero no lo hicimos todos, fallamos, no lo vamos a poder hacer. Así la gente entiende, es como, ah, ok, somos un equipo. Ah, es que yo terminé lo mío. Uy, ¿a quién tengo que ayudarle para que todos celebremos? Ah, a este, listo, voy y le ayudo. Tin, 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 tin. Ahora celebramos todos. Obviamente, pues uno como líder tampoco es como, ah, es que Pedro falla todos los partidos y lo vamos a dejar ahí, ¿no? Obviamente tampoco sería justo con el equipo. Si hay personas que constantemente fallan, hay que tener otro tipo de conversaciones para otro libro y otra charla, donde ya no hacen, o hay que, ¿cierto? El jalón de orejas que hacemos para corregir. Si eso no funciona, pues chao. Entonces el equipo tampoco sientes como, ah, no, nos van a recostar a Pedro, que nunca hace nada, nos lo van a recostar todo el partido, toda la temporada. Eso no sería justo tampoco. Para que haya cooperación, tiene que haber ese entendimiento de que se gana como grupo, pero también tiene que haber la seguridad de que nunca voy a sentir injusticia. Y una injusticia es que me recuesten a X persona todos los partidos y yo siempre tengo que poner el 150% porque pongo mi 100% y el 50% de este que no lo está poniendo. Eso Sí. es injusticia. Y las injusticias tampoco generan ni seguridad, ni vulnerabilidad, ni nada de eso. Entonces el líder tiene que estar pendiente. Ah, no, aquí hay un recostado. Chao.
Sí, ¿Sí me entiendes? Y eso también le deja saber al equipo, ok, o sea, sí, obviamente pues si fallamos una vez no nos van a castigar feo, dos veces no nos van a castigar feos. Pero es que ellos ya sabemos que X personas son recostado, chao. sí, claro. Entonces creo que todo eso hace parte de que la gente entienda, somos un equipo y, ¿verdad? Todos le metemos al 100%. Ujú. Hay cosas de la vida por la cual le bajamos un poquito, pero siempre están los demás ahí para meterle. Y también todo eso genera seguridad, porque yo sé, es que esta semana no me estoy sintiendo bien, estoy enfermo, peleé con mi perro, con mi gato, lo que sea. El equipo va a estar ahí y no voy a tampoco correr riesgo de que si fallo una vez, chao. Sí, Todo eso es un balance delicado que hay que manejar con los equipos. ok. A mí me parece que eso va muy de la mano y ahí lo mencionaste clarito con el sentido de pertenencia. Yo creo que en la medida en la que existe un sentido de pertenencia realmente se genera la cooperación como por derecha. Es decir, am, algo que en el libro mencionaban, por ejemplo, y era sobre Pixar, es cómo ellos incluyen a todo el mundo para la producción de una película. Es decir, no solamente a los guionistas o no solamente a la parte creativa, sino que, mejor dicho, casi que hasta el que ellos lo mencionan inclusive en el libro, que ellos tienen sus propios baristas dentro de la empresa y los baristas participan en ese tipo de Ujú, reuniones. Y eso genera ujú. un sentido de pertenencia y hace que a la larga el barista diga, uy, no, yo soy como pilo para esto y le den ganas de ponerse más pilas a seguir estudiando y le den ganas de ponerse como más en la juega de yo puedo apoyar esto y si yo estudio sobre esto voy a poder apoyar más en estas reuniones. Entonces yo pienso que es el tema de la cooperación va muy de la mano con el sentido de pertenencia. En la medida en la que tú realmente logras incluir a todo el mundo, agrupar a todo el mundo, hacer sentir a todo el mundo incluido o que pertenece a un grupo, la cooperación casi que viene por derecha. Eh, De Se acuerdo. supone que este formato iba a ser un poquito más corto y ya creo que este podcast Ya quedó un está más poquito largo. largo. Pero quiero cerrar con una pregunta y es, para ti, ¿qué es lo más importante que se debe cultivar eh, en cuanto a la cultura organizacional o para crear la cultura en una empresa? Lo más importante, no creo que haya una sola cosa. Yo creo que el libro, yo me iría mucho, obviamente, hablando de lo que dice el libro, creo que los conceptos que acá se están mencionando son importantes. Yo creo que, sin duda alguna, la seguridad y la pertenencia son importantes por todo lo que ya hablamos. Desarrollar vulnerabilidad obviamente como líder, eres esa primera figura y le dejas saber al resto de personas que está bien. Como tú dijiste, te genera esa cooperación cuando tú dices, esta persona no lo sabe todo, yo no lo sé todo, vamos a construir el conocimiento juntos. Vulnerabilidad es muy importante. Yo pienso que esas cosas vienen entrando en esa gran sombrilla de construir un equipo, ¿cierto? De que haya trabajo en equipo. Yo siempre he dicho, y siempre también repito mucho eso, es diferente ser un montón de individuos trabajando remotamente. Le digo remotamente porque es lo que me sucede a mí, pero es diferente tener un grupo de individuos a un equipo. ¿Cierto? Ujú. Un equipo se potencia 10 veces, 100 veces de lo que es tener a ese mismo grupo de personas trabajando individualmente. Y ese es el reto más grande del líder, coger los individuos, el grupo de individuos y volverlos equipo. Y los vuelves equipo a través de construir esta serie de cosas y creo que incluso no alcanzamos a hablar de uno de los últimos pilares que es el propósito. Y el propósito lo dije un poco cuando contaba la historia de cómo empiezo yo a liderar y creo que el liderazgo que yo tenía era solo a través del propósito, a través de una visión, a través de dejarle saber a la gente que lo que estábamos haciendo hoy puede que no tuviera resultados hoy, sino que era por algo más grande en el mañana, sea personal, sea social, sea lo que sea. Nos faltó hablar un poco de lo que hablaba el libro del propósito, pero vuelvo y digo, creo que esos pilares, tres pilares que habla del libro, vulnerabilidad, seguridad y pertenencia y propósito, son cosas fundamentales para construir cultura y por eso creo que es uno de mis libros favoritos y los usaría así. Buenísimo. Bueno, Dani, no sé si quieres agregar algo más para cerrar el día de hoy. No, creo que ya se habló demasiado. Buenísimo, entonces déjenos en los comentarios qué les pareció el podcast del día de hoy.
Cuéntenos qué día les gustaría que publicáramos estos podcasts regularmente y nos estaremos hablando en una siguiente oportunidad.